Muchas gracias, Iván. Justamente la presidenta ya ha llegado y que de manera exclusiva, lo decíamos esta mañana, ¿cierto?, accede a conceder una entrevista acá en la región de Antofagasta, 2 años ya de su administración. Vamos a estar conversando con ella gracias a esta gestión de Archi y en vivo también para Antofagasta Televisión junto a Eduardo Guyana. Lo decías tú, Carolina, y también tenemos que saludar a todos los auditores de la red Archi Segundo Comité que nos están escuchando a través de toda la región de Antofagasta. Señora presidenta, va a conversar con usted Carolina Gallo, periodista de Antofagasta Televisión, y que le habla Eduardo Guyana, periodista representando a todas las radioemisoras de la región. Muchas gracias, buenas tardes. Carolina, Eduardo, encantada de estar con ustedes para conversar sobre el país y también sobre la región. Presidenta, lo decía esta mañana, descentralizar, ¿verdad? Y es una muestra de ello que esté justamente acá en Antofagasta, 2 años de su administración. Sin embargo, se llega con una baja aprobación, siendo que el principal capital político de este segundo periodo, ¿verdad?, que usted llega a asumir como presidenta de la República, justamente amplio apoyo, alto nivel de votación también. ¿Qué siente hoy haber perdido justamente, presidenta, parte de ese capital, esa baja popularidad que ha tenido en las encuestas? ¿A qué se debe? ¿Y cómo se siente también? Lo primero es que yo ni en mi primer gobierno, ni en este, ni en la vida he hecho las cosas para tener más o menos popularidad. Creo que cuando la gente finalmente ve que lo que uno se ha comprometido se cumple y empieza a sentir los efectos en su vida cotidiana, yo creo que la gente empieza a decir, ah, sí, era cierto lo que me estaban planteando, lo que estaban cumpliendo. Y estos han sido 2 años de reformas, han sido 2 años, como en todo proceso de cambio, que son difíciles, pues no siempre el gobierno, yo quiero hacerme responsable no individualmente, sino que en mi conjunto, tal vez no hemos sido capaces de comunicar de manera más efectiva las cosas que estamos haciendo y muchas veces personas que no están de acuerdo con los cambios, que quieren que las cosas estén exactamente como antes, han sido tal vez más eficaces comunicacionalmente para generar una visión sobre lo que estamos haciendo que no es efectiva. Digo esto porque, por ejemplo, ustedes se acuerdan toda la discusión tremenda cuando hubo la discusión en el Parlamento de la ley de inclusión, que la gente decía que les decían a las personas que lo iban a obligar a un cierto modelo educativo. Todo eso era falso, completamente falso, y está completamente demostrado. Hay una cantidad muy importante de colegios que voluntariamente en esta primera etapa han pasado a ser colegios que se suman a la gratuidad. Más de 220.000 niños van a poder estar recibiendo gratuidad, las familias no van a pagar copago y creo que es una tremenda noticia. Y se han dado cuenta que nadie los está obligando a ir al colegio que ellos no quieren, que pueden permanecer en el mismo colegio, que el modelo educativo es el que ellos eligen, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay momentos cuando están las discusiones, cuando hay sectores en pugna, porque por supuesto en cada sociedad hay gente que quiere que las cosas cambien y otra gente que quiere que las cosas se mantengan exactamente igual. Y eso muchas veces no hemos sido capaces tal vez de llegar a las personas. Pero yo le insisto, yo fui electa bajo un compromiso y ese compromiso lo voy a cumplir porque mi compromiso finalmente es que al final de mi gobierno haya más personas viviendo en mejores condiciones que cuando llegamos al Presidente, uno puede entender la oposición justamente a algunos grupos o sectores, ¿verdad?, las distintas reformas que este gobierno ha impulsado, pero de alguna manera los hechos de corrupción han sido principalmente los indicados en esa baja, a lo mejor, popularidad o que la ciudadanía no termine a lo mejor de entender los grandes proyectos que este gobierno, ¿cierto?, dice, quiere dejar a la posteridad. O sea, sin duda, eso lo hemos conversado tantas veces, lo he dicho yo tantas veces, hasta por cadena nacional, que nosotros hoy día estamos viviendo en nuestro país una crisis de confianza, ¿no? Y una crisis de confianza, bueno, Chile es un país históricamente desconfiado, eso es lo que muestran todos los estudios de hace muchos años atrás. Y es lo que yo digo que es como una enfermedad crónica reagudizada, somos desconfiados, pero de repente llegamos a confiar en algo, suceden cosas y volvemos a desconfiar profundamente. Y creo que una crisis de desconfianza que no nos hace bien como país, porque hay una tremenda desconfianza en las instituciones, sobre todo en las instituciones políticas y en los líderes políticos de todos lados, ¿no? Y yo lo que he hecho, más que quejarme o angustiarme por ese, sino decir, mira, aquí hemos tenido problemas, tenemos casos que han sido muy claros ante la opinión pública, veamos cuáles son los problemas que están detrás de cada uno de estos casos y pongámosles atajo. Y es así como diseñamos y convocamos a la famosa Comisión Engel que se llamó, y de la cual, pero mientras tanto nosotros a la vez estábamos diseñando un conjunto de instructivos
internos de gobierno para justamente transparentar todo lo que era el tema de los intereses, de las propiedades, que demostraran que cuando la gente llega al gobierno, sale del gobierno sin haberse enriquecido ilícitamente de eso. Y eso lo pusimos aún más estricto y muy abierto, y cualquier persona puede meterse a las páginas del gobierno y mirar lo que cada ministro, y no solo cada ministro, ahora tenemos un número enorme de funcionarios públicos que han tenido que hacer pública este tipo de información. Pero además un conjunto de leyes, ya tenemos 6 aprobadas que nos van a permitir que separar definitivamente el dinero de la política, que personas que una ley electoral mucho más clara, más definida, personas que no cumplan con las leyes van a perder incluso su escaño si son electos popularmente, y así tenemos leyes donde dividimos claramente qué cosas puede hacer y no puede hacer un familiar, la pareja de alguien, en fin, hay un conjunto de cosas que nos van a permitir, yo diría, casi vivir, como se decía antes, en la casita de vidrio, es decir, la transparencia va a ser tan grande. Pero yo también quiero decir algo. Fíjense que hay países donde pasan 300.000 cosas peores que las nuestras y nunca aparecen. Si en Chile este tipo de temáticas han aparecido, se han podido discutir, es porque hemos avanzado mucho en transparencia. Y por otro lado, porque las personas hoy día no aceptan cosas que a lo mejor hace años atrás les parecían normales. Y hoy día ya no les parecen normales, no les parecen aceptables, y lo que los gobiernos tenemos que hacer es elevar el estándar de todos. Presidenta, justamente para terminar este tema y pasar a otros temas también a nivel local, lo que pasa es que pareciera ser que quedan 2 años todavía de gobierno, pero estos casos de corrupción, incluso el propio caso Cabal, ¿verdad? Que hoy día en la entrevista de Revista Paula, ¿cierto? Nuevamente se vuelve a tocar lo doloroso que ha sido para usted, que en numerosas ocasiones lo ha dicho, pero pensando justamente en esa perspectiva de futuro, para muchos es doloroso también, pero también indignante. ¿Cuál es ese rol, en definitiva, de usted, Presidenta, cierto, y lo que vamos a tener en estos 2 años respecto de temas tan sensibles y que uno puede entender efectivamente? Yo no he leído la revista Paula y no sé si pusieron lo que yo dije ahí, pero lo que yo dije con claridad es que más allá de lo doloroso que puede ser a uno como persona, del dolor que le implicaba a la familia, lo más importante que uno como Presidenta lo que tiene que hacer es poner atajo en ese y en otros casos de todo aquello que pueda permitir, por ejemplo, un uso de suelo que no corresponda, si es que es el caso. Yo no voy a pronunciar sobre el caso que está en la justicia, y eso demuestra, entre otras cosas, que las instituciones funcionan, porque está en la justicia y ahí no ha habido diferencia de quién es quién para poder lo que el fiscal ha determinado que tiene que hacer, y yo no me pronuncio porque corresponde que la justicia haga su tarea, como no me pronuncio con ninguno de los otros casos, porque lo importante es que están en la justicia. Aquí no son casos que se ocultan, que están en el closet, que están... Y yo creo que eso habla de que Chile, primero, no somos un país, no somos ángeles, somos seres humanos y los seres humanos cometen errores, o a veces más que errores, ¿no es verdad? Pero lo importante es que la institucionalidad funciona para no aceptar todo aquello que pueda estar fuera de lo que son los marcos institucionales y los marcos legales. Y aquellos marcos que hemos encontrado que son débiles, lo que nos hemos dedicado es a reforzarlos, a colocar penas mucho más altas, de manera que en el futuro nadie se vea tentado a hacer cosas que no están dentro de lo que la ética en Chile le parece que corresponde hacer. Señor Presidente, lo voy a llevar al plano económico. La Federación Minera de Chile dice que hay más de 18.000 despidos en la zona y le están pidiendo la intervención del gobierno para detener esta crisis, principalmente en esta región de Antofagasta, la región minera de Chile. ¿Qué le diría a estos dirigentes de la Federación Minera de Chile? Yo diría, si uno mira, o sea, lo primero es decir que aquí nosotros, el gobierno, no puede modificar el precio del cobre, que es lo que nos encantaría, ¿no? Nos encantaría que el cobre estuviera mucho más alto, que pudiéramos tener los precios del cobre que hubo durante el gobierno del presidente Piñera, porque sin duda eso nos permitiría tener mucho más ingresos que los que tenemos hoy día. Seguro que ahí las empresas mineras no se verían obligadas a disminuir su trabajo, a dejar gente, digamos, sin trabajo. Sin embargo, a ver, en la región propiamente tal, la cesantía afortunadamente no ha crecido tanto, ¿no? Aumentó como un 0,8% y un 1,1% en relación a los 12 meses previos. Y eso significa, entre otras cosas, porque mucha gente se vino a esta región a trabajar desde muchas otras partes del país, porque, bueno, lo que se ganaba aquí no tenía comparación. O sea, yo conozco gente que trabajaba, maestros de la construcción, que llegaban acá contratados por 800.000 pesos, cuando lo que ganaban en Santiago, en otros lados, era mucho menos. Entonces hubo este boom del cobre, el boom de la construcción, de la minería. Y ahora estamos pasando un proceso distinto, donde el cobre está más bajo, ¿no es verdad? Y por tanto las empresas, muchas de ellas, hay todavía una gran cantidad de proyectos, debo decir, claro. Y nosotros como gobierno lo que estamos haciendo es mirar que todos aquellos proyectos que cumplan con todas las normativas correspondientes, podamos nosotros no burocráticamente enlentecerlos, sino que apurarlos para que haya nuevos proyectos, nuevas fuentes de trabajo en la minería, pero también
lo que la región misma ha estado haciendo, le hemos pedido a los intendentes, porque yo creo en la descentralización, es que también cada región mire cuáles son otras áreas, ¿no?, de la economía que hay que desarrollar, que hay que fortalecer. Porque mire, yo no puedo asegurar que la situación del precio del cobre vaya a modificarse en un mes más. Esta es una situación universal, global, se ha unido al tema de China y su enlentecimiento económico, al enlentecimiento económico de toda la región, ¿no?, e incluso algunos países tan grandes como Brasil en franca recesión. Y por lo tanto yo le diría que estamos viviendo, es una situación en la cual nosotros como gobierno lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo. En muchos lugares donde están volviendo la gente que ya no trabaja en algunas empresas, estamos desde buscando cómo capacitarlo en otros oficios, apoyar el proceso que puedan tener otras fuentes de trabajo, ¿no? Y eso le hemos pedido con mucha fuerza a nuestros ministros del Comité Económico. Estamos en una agenda de productividad y energía muy fuerte y de crecimiento. Entonces yo le diría, lo único que nosotros no nos pueden pedir es que mejoremos las condiciones globales que no existen. Y lo que sí, sin duda, con el Ministerio del Trabajo se está viendo cuáles son otras fuentes laborales o también apoyos que pueda haber para aquellos trabajadores o supervisores, muchas veces son supervisores, que hayan quedado desempleados y que puedan tener otros lugares donde ir. Y en el caso de personas con menor capacitación, también es la posibilidad de mirar si se puede capacitar en otras áreas que pueden tener un rubro mayor de trabajo, ¿no es verdad?, que sean soldadores, un conjunto de subespecialidades que muchas veces ya no son exclusivamente la minería. Pero quiero decir que mucha de la gente que quedó desempleada, más que gente en la faena minera propiamente tal, al comienzo, ¿no?, yo no tengo el detalle pormenorizado, era gente que trabajó en la construcción de distintas etapas. Y hoy día tenemos, si bien es cierto que la minería ha bajado, la inversión en el país ha subido, y ha subido, por ejemplo, el sector inmobiliario está creciendo muy fuertemente, incluso yo creo que aquí en Antofagasta, pero en otros sectores también. Entonces, también muchas de estas personas se han ido a trabajar ahora a esas otras fuentes de trabajo que han permitido que entonces, si usted se fija, los datos nacionales no ha subido el desempleo, por el contrario, ha bajado. Señora Presidenta, a propósito de esto, desde Taltal nos hacen esta pregunta, porque ahí se ha generado una incertidumbre respecto a la planta José Antonio Moreno, que debiera estar funcionando el año 2018. Y con esto de la baja del cobre, ellos están en incertidumbre. ¿Seguirá este proyecto? ¿Se parará? La verdad es que yo no miento, no tengo idea de qué me está preguntando, porque ese es un proyecto privado. ENAMI. De ENAMI. Bueno, nosotros lo que ha hecho ENAMI es mirar cómo podemos apoyar a todos los pequeños con un conjunto de iniciativas, entre otros esta iniciativa que se llama de comprar antes de y dar como crédito. Hay una palabra que tiene, ¿cómo se llama eso? El poder de compra. El poder de compra, y eso yo sé que que le ha facilitado la vida a una enorme cantidad de pequeños mineros, y nosotros estamos trabajando con ENAMI para apoyarla. ENAMI ha estado en una situación bastante desmedrada, no es verdad, con poco capital, y estamos en un proceso, en un proyecto de apoyar a ENAMI para que pueda continuar con su proyecto. Ese proyecto particular que usted me dice, no lo tengo en este momento en mi cabeza, así que no le voy a mentir. Pero en general nosotros estamos intentando de que ENAMI continúe jugando un rol muy potente, muy fuerte, porque sabemos lo clave que es en lo que es la pequeña minería, en los pirquineros, Presidenta, y justamente siguiendo en el ámbito minero, mucho se ha discutido en la región de tener un royalty real y no un impuesto específico a la minería. Han sido numerosos los movimientos, alcaldes incluso, que han pedido lo propio, pero se ve con mayor indignación ahora, ¿cierto?, lo que ha trascendido obviamente a nivel nacional, el entender que estos dos correos, ¿cierto?, entre Patricio Contés y Pablo Longueira, terminara, ¿cierto?, finalmente con una ley redactada. Y justamente es en eso, Presidenta, cuando hay indignación también de distintas regiones, sobre todo minera, ¿qué evaluación ética se puede hacer? Que finalmente, ¿cierto?, una ley de la República sea redactada por un empresario. Eso es lo que queda en la sensación y en conciencia colectiva, en realidad. ¿Qué evaluación ética merece eso? Y si estamos perdiendo también la confianza en otros de nuestros poderes ahora, el legislativo. Lamentablemente la confianza en el legislativo hace rato que está bastante debilitada, debo decirle, mucho antes que el ejecutivo incluso, pero más allá de eso, yo primero no me quiero pronunciar sobre el fondo del tema porque esto está ante la justicia y por tanto yo no le puedo colocar un apellido a lo que ha sucedido. Conocemos los hechos, ¿no? Conocemos lo que la Fiscalía está investigando, que es pública, yo el resto lo desconozco y por lo tanto no me puedo
pronunciar sobre ese hecho específico, ¿no? Si hubo cohecho, no hubo cohecho, esa parte yo quisiera no poder pronunciarme porque sería injusto. Además, yo no estoy por los juicios alternativos ni populares, creo que hay que dejar a la justicia hacer su trabajo. Pero habiendo dicho eso, porque esto también surgió a raíz de la ley de pesca, por un caso similar. Entonces, lo que yo quiero decir es que lo que en Chile no existe, no hay norma institucional para anular una ley por la sospecha de algo. Lo que sí existe, eso no existe institucionalmente, no puede ni el Tribunal Constitucional, no hay ningún poder del Estado que pudiera decir, mira, aquí hay sospecha que esto no fue impecable, anulemos. Eso no existe. Pero lo que sí siempre puede existir es que tanto en el caso que usted señala, el tema del Royal, o en la ley de pesca, para aquellos que han planteado aquello, lo que siempre el Parlamento y el Estado chileno puede hacer es mirar y decir, a ver, esta ley, primero que nada, tenía un cierto objetivo, ¿está funcionando o no? Y si está funcionando a beneficio de quiénes, ¿está funcionando a beneficio de todos o está funcionando a beneficio de unos pocos? Y uno siempre puede revisar y cambiar una ley. ¿Ah? Eso es lo que corresponde. Pero yo no quisiera pronunciarme sobre el caso particular porque claro, de verdad... Eso decía evaluación ética más que a lo mejor una cosa específicamente que entendemos. Es decir, si fuera cierto, si fuera efectivo, que hubiera una cierta redacción con una cierta intencionalidad y que un gobierno, porque aquí puede haber habido un ministro, pero siempre nosotros los presidentes firmamos las indicaciones, yo firmo todos los días indicaciones y le quiero contar que yo pregunto siempre de qué se trata, porque siempre llegan de repente, urgente, por favor, claro, fírmeme esta indicación. Yo digo, no, yo no firmo ninguna indicación, sí que no me expliquen exactamente qué, para qué, qué sé yo, porque claro, uno puede no estar al tanto de todos los detalles, ¿no? No puede estar al tanto. Entonces yo quise, si alguien hiciera una cosa de esa naturaleza con el objetivo de beneficiar a un grupo específico, claro, sería muy grave, ¿no? Pero yo, francamente, no podría señalar eso. Yo creo que lo que corresponde es que haya una investigación y que la justicia determine. Señora Presidenta, la voy a hacer volver a Antofagasta precisamente por el tema de la contaminación. Hace 2 años que hay movimientos ciudadanos que están reclamando por el transporte, acopio de concentrado de cobre y cuestionando por sobre todo la forma en que hasta ahora se evalúan los proyectos de entrega de estos permisos, más aún cuando hay empresas estatales, normativas ambientales no respetadas. ¿Cuál es su posición frente a eso? A ver, a mí me parece que en Chile contamos con una institucionalidad y que esa institucionalidad tiene que respetarse, ¿no? Si la institucionalidad no es buena, hay que mejorar la institucionalidad. Si la ley no fuera buena, hay que mejorar la ley. Pero tiene que haber una institucionalidad, no puede depender que llegó un presidente, llegó un intendente, llegó un alcalde y decide no me gustó, no lo hago. O sea, tiene que haber una institucionalidad que tiene que ser estricta, que tiene que tener parámetros claros y que las empresas que presentan sus proyectos a esos sistemas de evaluación ambiental tienen que cumplir con todos los requisitos. Ahora, a mí me parece, sin embargo, que lo que corresponde también más allá de los proyectos, y en el caso particular de la contaminación, acá en Antofagasta se han estudiado contaminación, llamémosle de material particulado, y eso está dentro de las normas adecuadas, o sea, está bajo los ámbitos de riesgo. Yo sé que la gran preocupación es más bien la contaminación por el plomo, ¿no es verdad? Se han hecho estudios en los colegios frente al... Se han hecho estudios tanto en la infraestructura como en los niños, ¿no? De los colegios y se han hecho estudios de la infraestructura, que entiendo esos estudios se dieron a conocer en su momento, y se ha hecho un conjunto de iniciativas de remediación que yo no sé si han dado a conocer los resultados, pero solo puedo decir que yo estuve mirando unos gráficos en que ha disminuido fuertemente, o sea, el tipo de iniciativas que se han implementado en términos de limpiar los distintos elementos ha dado buenos resultados, han bajado dramáticamente los niveles de contaminación en el ambiente. El Colegio Médico dice lo contrario. Sí, sin embargo yo no conozco cuál es la metodología que el Colegio Médico ha realizado, si ha sido la metodología de punta, que es la que están usando la gente de salud. Y hay estudios hechos en los niños, pero yo entiendo que se están informando primero los padres antes de informar a la comunidad, por lo tanto yo no corresponde que yo avance, solo puedo decir que son buenas noticias. El puerto quedó encerrado en la ciudad. ¿Amerita un nuevo puerto de Antofagasta? Mire, yo creo que es un análisis que tiene que hacerse acá, y de hecho el intendente está trabajando, o sea, el Ministerio de Transporte, que está a cargo de los puertos, está enviando un equipo de expertos para trabajar con el gobierno acá en la región para mirar
la situación de puertos en general. En la práctica yo sé, sin embargo, que bueno, Codelco hace rato que está usando mejillones, ¿no? Que hay otras empresas que también hace rato que están usando mejillones, incluso algunos están más arriba, están yendo. Y por lo tanto, y hay otros puertos que se están utilizando más que el puerto de Antofagasta. Yo creo que amerita sin duda un análisis importante. Ahora, los puertos son una parte muy importante de las ciudades. Hay ciudades que lo único que quieren es tener un puerto porque les significa un movimiento económico más importante. Tal vez lo que nosotros tenemos que mirar y cuando se estudia la situación del puerto de Antofagasta o de otros puertos, es que hoy día existe tecnología, equipamiento suficiente como para que ese tipo de situaciones no implique contaminación, ¿no? Que es más cara, pero que entonces si nosotros, si se decidiera en algún momento que Antofagasta quiere seguir teniendo un puerto, ¿no? Bueno, entonces tendrá que ser con los altos niveles, los más altos estándares para evitar justamente contaminación de ese tipo. Ahora, si no se decidiera eso, desde el punto de vista tanto de lo que es los estudios pertinentes, ¿no? Porque aquí el puerto tiene que ver con un conjunto de razones, contaminación es una, pero también tiene que ver desde las condiciones reales, el calado, ¿no es verdad?, que permita un puerto de un tamaño adecuado. Pero hay que poner en la balanza muchos elementos, porque también el puerto es una fuente de trabajo. Claro. Hay, por ejemplo, si uno dice, si la minería no va a ser, pongámonos que el cobre durara un tiempo más bajo el precio. Bueno, esta es una región que siempre han dicho, nosotros hemos sido el sueldo de Chile, ¿no es verdad? Y todo eso. Pero ¿qué pasa si el cobre ya no va a ser el sueldo de Chile por un tiempo? Entonces, tenemos que pensar en otras cosas. Y una de las cosas que ha estado trabajando el intendente es trabajar con otros países. Porque, por ejemplo, si uno va a Paraguay, si uno va a algunas partes de Argentina, al mismo Brasil. Los brasileros, por ejemplo, yo estuve, cuando fui a acompañar a la selección nacional a Cuiabá para el Mundial del 2010, yo me junté, por supuesto, con el gobernador, y ellos me mostraban que para poder sacar sus productos, que no era metales, era soya, pollo, un conjunto, hacia el Asia-Pacífico, tenían que salir a la costa en el Atlántico, dar toda la vuelta a través de la América del Sur para poder, digamos, entonces eran, no sé, ya no me acuerdo, 13.000 kilómetros extra, un gasto extra. Entonces, ellos veían con mucho interés la posibilidad de corredores, ¿no es verdad?, hacia acá. De hecho, un proyecto que está avanzando, bueno, como avanzan estos proyectos, pero yo diría, ya se tomó la decisión cuando estuvimos en la reunión en Paraguay, en Mercosur, cuando fue la presidenta Dilma Rousseff, cuando estuvo acá hace 2 semanas, un corredor que va a ir de Puerto Murtiño hasta Antofagasta e Iquique, pasando por, bueno, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Entonces, eso también da otra fuente importante de ingresos, de posibilidades. Entonces, hay que poner en la balanza todas las cosas que signifiquen esta región, cómo quiere desarrollarse. Pero sin duda, eso no va a ser algo que le vamos a decir a nosotros desde Santiago. Correcto. Porque en verdad que yo creo en la descentralización. Decisiones regionales. Claro. Es que justamente, claro, es en ese mismo punto que nos vamos a quedar, porque en Antofagasta hay posiciones más extremas. Algunos dicen derechamente cerrar el puerto actual, dejar de embarcar cierto concentrado de cobre, incluso declarar el mismo concentrado de cobre como un elemento peligroso, es decir, cambiar nuestra ley de base. Entonces, muchas de las posiciones diferentes que el gobierno, ¿cierto?, ha mostrado con la comunidad han terminado judicializándose, y aquí entramos a otro tema que termina siendo relevante para estos grupos que se han levantado en Antofagasta contra la contaminación en distintos aspectos. La conformación de los tribunales medioambientales en la región todavía no logra llevarse a cabo. Desde el 2013 que están pendientes, y se dice que ya hace más de un año estaría en poder del Ejecutivo justamente la nómina para constituir. Han pasado varias cosas. Lo primero es que pareciera ser que, y esto lo pone el Poder Judicial, no nosotros, los requisitos para ser miembro de un tribunal ambiental son bastante exigentes. Entonces, a mí me llegó una vez una nómina con 3 nombres, entonces yo lo iba a aprobar y me dijeron, no, tienen que ser los 5, si no son los 3. Entonces, ha habido una dificultad yo diría, en la conformación de las quinas, ¿no? Porque tienen que ser quinas para los tribunales ambientales, pero esperamos que esto se resuelva rápido. No es que no tengan ninguna solución por ahora, están siendo atendidos por los tribunales ambientales de Santiago, pero hay un compromiso de que acá tiene que haber un tribunales ambientales, y además hay otro compromiso que también se está llevando a cabo, que es el Tribunal Ambiental de Mejillones, así que creo que esas también son buenas noticias para la región. Presidenta, pero disculpe, lo que pasa es que hablan en Santiago, el Tribunal Medioambiental en Santiago tendría hace más de un año también un suplente, no estaría tampoco el titular, entonces falta nombrar ese,
se va a acabar el tiempo también en el Tribunal de Concepción y en Antofagasta ni siquiera se han constituido. ¿Es posible entonces analizar hoy cambiar esas reglas del juego con que se está buscando el personal idóneo para constituir los tribunales? ¿O es... Habría que ver, lo que pasa es que usted comprenderá que la especialización en medio ambiente desde el punto de vista de los jueces es relativamente nueva en nuestro país. No es una... Tenemos muchos abogados de derecho ambiental sin duda, pero jueces tenemos menos. Entonces, la verdad es que no, yo no sé, yo en general no estoy por bajarle los estándares a la gente, porque yo creo que, imagínese que usted después, esos jueces tienen una decisión que no le gusta a la comunidad, entonces van a reclamar de que no se eligieron las personas que tenían todas las competencias y toda la calidad. No, lo que tenemos que hacer es el máximo esfuerzo por apurar en que los tribunales ambientales estén funcionando con las personas con la mejor calidad, calificación y competencias, para que también le den la confianza a todas las partes, ¿no es verdad? Que lo que esos tribunales decidan va a ser algo lo mejor para todos. Comentaba en la mañana que el avance del hospital regional, el nuevo hospital regional de Antofagasta, va con mucho adelanto, estaría mucho antes de lo planificado. Le voy a llevar hacia el hospital antiguo, al hospital regional actual. Pasaría al servicio de salud de la Universidad de Antofagasta y usted también me agregaba otra cosa. Bueno, dos cosas primero. Bueno, hoy día estuvimos en el CEFAM inaugurando, digamos, que partió en enero, el CEFAM María Cristina Rojas Neumann. Claro. Y esto está en construcción el CEFAM Valdivieso, con lo cual vamos a llegar a los 8 CEFAM, que es el número óptimo que hace un tiempo atrás el Servicio de Salud había decidido que era lo que se requería. Así que en ese sentido vamos en buen camino. El nuevo hospital, que va a ser el triple de la capacidad del actual y con toda la modernidad. Yo le comentaba antes que partiéramos, que además muy impresionante porque las piezas van a ser con 3 camas, con baño incluido y de una belleza y una dignidad extraordinario, que es lo que yo encuentro que es esencial. Pero también en el viejo hospital siempre pasa que en todos los lugares la gente se pregunta qué pasa con un viejo hospital. El antiguo hospital, la idea es que por un lado pueda algunos pisos seguir algunas necesidades que el servicio tiene todavía, ¿no? De repente puede haber algunas camas, de esas camas como de pacientes crónicos, se está mirando exactamente qué en ese sentido, pero se está trabajando con mucha fuerza un acuerdo con la Universidad de Antofagasta para que una parte del hospital pueda ser campo clínico de la universidad, donde además hay un compromiso de la universidad que ya está partiendo poquito a poco para formar acá también los especialistas que la región necesita, cosa que es muy buena noticia, porque todos sabemos que en todas partes faltan especialistas, que muchas veces cuesta traer especialistas desde el centro al norte de Chile, y creo que además que se puedan formar especialistas chiquillos que han estudiado medicina aquí mismo, que son de la región o de regiones aledañas, y que se formen en las especialidades básicas primero y luego subespecialidades, creo que es una muy buena noticia. Y este es un acuerdo que está llevando adelante, trabajándose entre el Ministerio de Salud y la Universidad de Antofagasta. A propósito de eso, ¿existe un método para la contratación de nuevos especialistas? Tenemos un programa importante, nosotros nos fijamos formar primero 4.000 especialistas. Cuando yo digo 4.000, dice programa gobierno, pero incluye el 2018, porque el cuando nosotros llegamos, el 2014, tuvimos que trabajar con el presupuesto que había dejado el presidente Piñera con sus propias prioridades. Por lo tanto, recién en el 2015 pudimos empezar con los acuerdos con las universidades a formar especialistas. Y hemos formado, incluso el primer año formamos más de 1.000, formamos 1.200 y vamos a llegar a los 4.000 especialistas y ellos después se van a distribuir por el país. También tenemos un programa de que los chiquillos recién recibidos parten a distintos lugares a cubrir necesidades no solo rurales, porque históricamente los médicos generales de zona partían, por ejemplo, a los hospitales chiquititos, a las zonas rurales, pero también nos dimos cuenta que hay ciudades donde no hay suficientes médicos en los consultorios, ¿no? Entonces, también están cubriendo hoy día consultorios, CEFAM y también hospitales, y hemos tenido mucho éxito. El año pasado fueron más de 500 y tanto los jóvenes, o sea, casi el 80% de la promoción que se fueron a trabajar a los más distintos lugares de Chile, y hoy ya llevamos, y no ha terminado el proceso, casi 400 inscritos. Entonces estamos teniendo, por un lado, reforzando la atención primaria, digamos, tanto en hospitales más pequeños como en consultorios con médicos, y también formando especialistas y derivando especialistas a distintos lugares. Sin embargo,
Yo esto lo conozco hace muchos años, cuando era ministra de Salud, antes de ministra de Salud, y hemos tenido históricamente un tremendo déficit, sobre todo para zonas más extremas. Y es por eso que estamos empujando, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota, que la universidad ahí pueda empezar con la carrera de medicina. En la Universidad de Magallanes partieron ya el año pasado con la carrera de medicina. Y nosotros creemos que así vamos teniendo más carrera de medicina con personas de allá, que amen su terruño, digamos. Porque yo le quiero decir que me preguntaba mismo, ¿cómo logro que lleguen doctores a distintas partes? Entonces yo en broma decía, tenemos que lograr que se enamoren de una chiquilla local, que se compren una parcelita y que se queden a vivir ahí. Bueno, yo conocí el caso en Conbarbalá, donde uno de los médicos del hospital se enamoró de una chiquilla local, se casó, se quedó allá. El único problema, entre comillas problema, no es ni un problema, es que después se interesó tanto por el servicio público que ahora es el alcalde con Bárbara. Sigue siendo médico, pero además es alcalde. No, pero lo que quiero decir es que esa ha sido una dificultad que hemos tenido. ¿Cómo logramos que las personas vuelvan? O sea, creemos que es más fácil, incluso aunque vayan a formarse a Santiago, a Valparaíso, a Concepción, y a lo mejor en el futuro a Antofagasta, vuelven a su lugar donde vivieron, donde nacieron, donde tienen su familia. Entonces, como somos un país tan largo, es una gran dificultad, pero estamos buscando todos los mecanismos. Pero mientras tanto, como a veces no hay tantos especialistas en algunas áreas, también estamos trabajando en el tema de las rondas, o sea, que vaya un grupo especialista, esté una semana, por decir, oftalmólogo, operen y se van. Aquí sí tienen y van a tener, por ejemplo, el María Cristina Roja tiene una unidad oftalmológica que va a estar atendiendo. El Valdivieso va a tener una unidad de rayo, es decir, estamos mejorando las capacidades. Vamos a tener el Hospital de Calama, que también el próximo año finalmente se va a poder inaugurar y va a poder entregarle una mejor salud de calidad a todos, ¿no es verdad? Entonces, estamos avanzando y así a lo largo de todo Chile, con más consultorios, más hospitales, más especialistas, más médicos, más fármacos. El Fondo Farmacia hemos dado más de 20 millones de recetas para lo que son las enfermedades más frecuentes. La ley Ricardo Soto, que le pusimos finalmente a la ley de tratamientos, y no solo tratamientos, porque o sea, no solo medicamentos, también todo este tipo de aparatos que se requieran para el diagnóstico y el tratamiento de las así llamadas, un nombre que me carga a mí, le llaman enfermedades raras. Me carga, raro suena como a extraño, ¿no? Y la verdad que raro es porque lo tradujeron del inglés, que se llaman rare diseases. Y lo que quiere decir en inglés es poco frecuente, más bien, no raras como que la persona sea rara porque tiene esa enfermedad. Pero bueno, también ahí con la ley de Ricardo Soto partimos el año pasado, este año vamos a tener el doble de recursos que el año pasado, el próximo año mucho más, entonces vamos a poder ir entregando a las familias más y más posibilidades. En el tema de vivienda, este es un tema súper importante aquí, se calcula que hay como 19.000, hay un déficit como de 19.000 viviendas, ¿no? O sea, en el gobierno no vamos a lograr resolver todo ese déficit, pero sí ya hemos entregado más de 1.000 viviendas y tenemos varias en curso. Ya hoy día estuvimos mirando con el intendente en la parte de la chimba, hay una parte que es la chimba, no la alta, sino la baja o media, no sé cómo se llama, donde ya están incluso urbanizando y ahí vamos a partir con 1.000 viviendas y así vamos a continuar. Y esperamos en este gobierno poder tener aproximadamente 9.000 viviendas de respuesta. Y será el próximo gobierno seguir en lo que es el déficit que va a quedar. Presidenta, ya no nos queda prácticamente nada de tiempo, vamos a tener que ir finalizando esta entrevista, pero antes una señal respecto de que los ciudadanos van a ser pronto, ¿cierto?, quienes escojan validar un proyecto, dar continuidad a un proyecto, escoger, ¿cierto?, otro proyecto país. Tenemos próximamente las elecciones municipales, mucho se ha discutido el financiamiento finalmente de las campañas. ¿Qué señal hay desde el gobierno respecto de lo que se va a hacer en ese tema? Y si una vez más los cuestionamientos en todo ámbito al financiamiento de la política van a seguir estando presentes, incluso en su propia persona, que también se ha cuestionado en algunos puntos. Bueno, yo no tengo ningún cuestionamiento en mi financiamiento de mi campaña. Eso está todo clarito, el CERVEL lo entregamos entero y está todo súper chequeado, chequeado, no tengo ningún cuestionamiento en ese sentido. Sin embargo, nosotros antes de que aparecieran estos casos, ya habíamos enviado el proyecto que le llamamos de perfeccionamiento a la democracia. Y en ese perfeccionamiento nosotros dijimos, porque hace años atrás se mandó un proyecto de financiamiento, pero en ese momento la oposición al gobierno, que el presidente Lago, no estuvo de acuerdo con terminar con el financiamiento del sector privado. En cambio, nosotros dijimos, tenemos que separar los negocios y la política definitivamente. Por lo tanto, si alguna persona quiere entregar recursos, lo tiene que dar como persona, no como persona jurídica. Es decir, las empresas no pueden entregar recursos a las campañas, ¿no?
hasta antes, y lo que me rigió para mí y para todos los otros anteriormente, es que empresas podían dar de manera reservada al servicio electoral, los candidatos no se enteraban de quién daban esos dineros y se ponían en la cuenta de cualquier candidato parlamentario, pero eso era legal, ¿no? Eso era lo legal, pero nosotros creemos que ni así es bueno, ni así es bueno, porque no puede lo faltar la persona que le diga, oye, te puse plata, no sé si me entiende. Entonces, nosotros en este proyecto de ley que enviamos dijimos, no, cero recursos del sector privado, el tacto sector privado. Si un empresario, una persona como persona, quiere apoyar a un candidato porque le gusta ese candidato, que lo haga pero como persona, ¿no? Y por lo tanto, nosotros entonces dijimos, bueno, si estamos disminuyendo, primero tenemos que disminuir el costo de las campañas. Entonces, en ese proyecto de ley, lo que primero hemos hecho es decir, campaña mucho menos plata. Segundo, el Estado apoya y financia para que las campañas puedan existir, para que no sean solamente campañas que les vaya bien a los que tienen dinero y pueden hacer una buena campaña y no a los que no tienen, con lo cual a todo el mundo se le da recursos que cumplan con los requisitos básicos de la ley. Y por otro lado, también en ese proyecto de ley se define con claridad, son las áreas, no queremos más estas ciudades plagadas, sino que se define en qué lugares se puede hacer, bajo qué circunstancias, por qué periodo y cuáles no se puede hacer. Y nosotros esperamos que este proyecto de ley de verdad va a dejar, siempre puede haber que haya alguien que haga una trampa, pero justamente para evitar eso, persona que no cumpla con esa ley pierde el escaño, así de duro es. Por lo tanto, yo sé que estamos con una legislación bastante dura, pero yo espero que eso permita que los chilenos tengan la confianza. Y por último, yo espero también que el otro elemento que está también regulado en Chile, y es que los candidatos se definan por primaria, que las personas puedan llegar a decir, estos son los candidatos que preferimos. Y creo que eso nos va a permitir que los candidatos que lleguen finalmente a la elección final puedan tener un soporte más significativo. Yo quiero y espero que con todo esto que estamos haciendo para que sea todo más transparente, para que separemos los negocios de la política, para que no sea el dinero el que define el destino de nuestros compatriotas, yo espero que con todas estas cosas nuestra gente de verdad vaya a votar con entusiasmo porque sepa que vale la pena ir a votar. Presidenta, agradecer enormemente de parte de Archi, Antofagasta Televisión, Canal Local, esta entrevista que usted ha conseguido desde regiones y como lo dije al inicio, ¿cierto?, dando esa señal también de que Santiago no es Chile. Muchas gracias, señora presidenta. A las radioemisoras queremos invitarles entonces a que sigan con su programación habitual y por supuesto conectamos con Antofagasta Televisión para el programa que se está realizando. Ustedes me preguntaron puras cosas de acá y no tuve nada de oportunidad de hablar de Chile, pero será para otra oportunidad entonces. Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero al parecer el tiempo se hizo hizo. corto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Encantada.